Dios les bendiga, hermanos. Estamos hoy frente a la palabra y quiero que vaya conmigo a su Biblia, un versículo muy conocido, pero necesito que usted ya escuche esta palabra. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar. Padre, me presento ante tu palabra, Padre, para exponerla y ante tu pueblo para que ellos escuchen. Y oro para que me des la gracia, la sabiduría y la inteligencia para poder enseñar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muchos toman este versículo casi como un eslogan, ¿no? A veces aparece en un pan de vida. Y como que Jeremías 33:3 fuera un versículo muy bueno. O sea, cuando nos pasan cosas y tenemos que orar y pedir al Señor cosas, decimos, clame al Señor. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Pero este versículo ocurre en un momento muy trágico. Jeremías está preso. Fue puesto preso ahí porque él habló y dijo que los israelitas tenían que entregarse a Jehová y a Nabucodonosor. Tenían que decidir no ir a Jericó. O sea, perdón, no ir a Egipto. Ellos no debían ir a Egipto, Dios no quería que se hicieran, sino que fueran a Babilonia, porque allá fueron llevados, y que se dejaran ir porque Dios iba a hacer algo especial y iba a hacer que Israel volviera a su tierra. Muchos no quisieron. Y a Jeremías, por profetizar estas cosas, lo metieron en una prisión a pan y agua. Pero no cualquier pan ni cualquier agua. Con aflicción, o sea, muy poco pan, muy poca agua. Fue en esta situación donde Dios hace dos cosas con Jeremías. En el capítulo 32 manda a Jeremías a comprar una heredad. Es extraño comprar una heredad en el momento que está siendo invadido el país. Es extraño hacer cosas ya de esta magnitud cuando alguien está pasando una prueba tremenda, está metido en prisión y, y Dios le manda a escribir una carta y a comprar una tierra. Es extraño que Dios le diga a alguien, clama a mí, yo te responderé, cuando el tipo está pasando una necesidad tremenda. Pero esto es para enseñarnos a nosotros que no importa la situación que te rodea a ti o me rodea a mí, no importa lo que pase alrededor nuestro, no importa lo que tú veas a través de la televisión, no importa los problemas que veas, si Dios está contigo, tú estás seguro. Esto habla de seguridad, de confianza en Dios, de saber que nada te va a pasar si Dios está contigo, que tú puedes orar y que Dios te va a responder y va a hacer cosas contigo que puede que tú no las creas, puede que tú no las veas, puede que tú ni siquiera las pienses, pero Dios está allí. Hay muchas personas que se desilusionan o se amargan o se deprimen fácilmente por las situaciones que en la vida pasan. Y claro, uno piensa, como humano, lamentablemente nos olvidamos que no estamos solos. Si tú eres hijo de Dios, si tú sirves a Dios, tú no estás solo. Tienes a Dios de tu lado. Lo tienes de tu lado de tal manera que no importa lo que te rodea o no importa el problema en que estés viviendo, Dios está allí, contigo, a tu lado, para ayudarte. Está ahí para guiarte, está ahí para fortalecerte, está ahí para responder a tus súplicas. Aún más, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, cantábamos un corito que tenía que ver con este versículo. Decía, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y te responderé. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes que no sabes, dice nuestro Dios. Y claro, yo lo contaba, no sabía de dónde venía, era natural, era un pequeño, yo nací en la iglesia, o sea, fui cristiano toda mi vida. Y muchas veces uno canta o lee o le hablan de esto sin entender el trasfondo
histórico, el momento, la situación que está viviendo, a quien le está diciendo estas palabras. Se la están diciendo a un hombre que lo tienen encerrado, que está en una cisterna encerrado, prisionero, que ha sido tomado prisionero por un rey, pero que Dios no lo ha dejado. Dios no lo soltó. Dios siempre estuvo con Jeremías, aun cuando él no se creía profeta, aun cuando él no se consideraba a sí mismo. En los primeros capítulos, Dios tiene que decirle a Jeremías, no digas que eres niño, porque antes que nacieses yo te conocí, y antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. O sea, Dios había elegido a Jeremías desde muy pequeño para que le conociera, le sirviera y profetizara. Si Dios te escoge, si Dios te llama, si Dios te hizo su hijo, debes entender que la mano de papá está de tu lado. Que la mano de tu Dios, no importa la enfermedad, el problema, la dificultad, la batalla, la lucha, el conflicto en que te encuentres, no estás solo. Nunca estarás solo. Todo el resto te puede abandonar, todo el resto te puede dejar, todo el resto te puede traicionar. Dios nunca lo hará. Uno de repente cuando camina este camino se da cuenta que hay gente que traiciona, pero Dios no hace eso. Dios no traiciona. Dios es fiel de tal manera que no importa lo que estés pasando, Él está ahí contigo. Mire cuando le dice, clama a mí y yo te responderé. Ahí en la cisterna. Ahí cuando está preso. Ahí cuando el rey lo metió ahí por causa de que él profetizó lo que Dios le mandó a profetizar. Entiende, usted y yo tenemos enemigos en el mundo espiritual y el diablo no está contento con usted, no está contento conmigo, él nos quiere hacer daño. Amén. Satanás quiere destruirnos, él vino para matar, robar y destruir. Esa es su tarea. Y si usted es sierva de Dios y siervo de Dios, debe entender que nosotros vivimos en este mundo y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. O sea, la aflicción es parte natural de la vida del cristiano. No es porque seamos cristianos tenemos todo resuelto. No, no, no. Tendremos problemas. Habrá batallas, habrá luchas, habrá conflictos, aún enfermedades. Pero Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está de tu lado. Dios no te ha dejado. No sé a qué le estoy hablando, pero siento que estas palabras son para alguien en especial. Y si son para ti, bueno, escucha. No importa lo que estás pasando. Dios está allí para ayudarte. Dios está allí para fortalecerte. Dios está allí para decirte, yo estoy contigo. Clama a mí. No dejes de orar. No dejes de pedir. No dejes de suplicar. No dejes de buscarme. No te olvidé. No te he dejado de lado. Puede que a veces por las situaciones que uno pasa piense, bueno, Dios ya no me quiere, me abandonó, me soltó. Alguien como Jeremías que lo meten preso podría pensar, Dios ya no lo quiere. Pero Dios 2 o 3 veces le habla. Y le habla a Jeremías y conversa con él como conversa usted con una persona muy amistosa, muy cercana. Porque Dios es así, Dios es nuestro Padre. Y Él tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice claramente que Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que nos pasa. Y a veces lo permite porque Él quiere que aprendamos a confiar en Él. La vida, hermanos, es una dificultad, complicaciones, batallas y luchas habrán. No te desalientes. No te desanimes. No pongas pesar en tu corazón diciendo que Dios te abandonó. No, simplemente Dios está ahí para enseñarte alguna verdad, para ayudarte, para formarte. Porque lamentablemente tenemos que ser formados a golpe. Si usted nota, hay un candelabro en el lugar santo. Ese candelabro medía 42 kilos de oro puro y era labrado a martillo. O sea, para poder formar el candelabro y que diera luz y que se encendiera y que fuera una cosa muy hermosa, Dios tenía que formarlo. ¿Y cuál era la fórmula? No fue derretido para meterlo dentro de un molde. No, Dios no lo metió en un molde. Dios dijo claramente
al orfebre que lo hiciera golpe a golpe. Golpe a golpe fue formando a ese candelabro, hasta que estuvo listo, preparado, fue echado aceite en él y alumbró el tabernáculo. La mesa de los panes de la proposición, las tablas, el lugar santo, el santísimo, el techo, todo se veía gracias a ese candelabro. Pero para poder que ese candelabro hiciera la función que tenía que hacer, debía ser formado. A veces Dios tiene que formarnos. A veces hay situaciones que pasamos que son amargas. Pero tienes que entender que Dios sigue amándote. Dios sigue contigo. Dios está allí. En la batalla, en la prueba, en la dificultad, en la enfermedad, en el dolor, en la soledad. Dios está allí contigo. Él no te ha dejado, no te ha desamparado. Él no te dejará. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del tiempo. Esa es la verdad de Dios. Dios está con su pueblo, contigo, te ama. Cuando Él te llamó, no te llamó para dejarte solo. Pero pastor, yo fallé. Todos fallamos, hermano. Pero si nosotros permanecemos infiel, Él permanece fiel. Él no nos deja. Puede que hayas caído y que sientas que ya no mereces estar en la casa del Señor o ya no mereces ser cristiano. No te alejes de tu Dios. No te alejes de Él. Él no se ha alejado de ti. Él te está esperando. Él te ama. Él va a estar al lado tuyo siempre, aún en la batalla. A mí me llama la atención ya la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba pasando mal. Cuando él reaccionó, dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Pero qué pasó? Volvió. Y dice la escritura que el padre lo estaba esperando. Y antes que él dijera algo, el padre corrió, lo abrazó. Así es Dios. Así es el Dios que servimos. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que a veces nos alejamos de Él, pero Él no se aleja de nosotros. Es un Dios que a veces olvidamos que somos sus hijos, pero Él siempre recordará que tú naciste y eres su hijo. Tanto así que Él hace fiesta para el hijo. El hijo mayor se enoja, pero el padre le dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Él hace perdido y es hallado. Qué hermoso Dios tenemos. Qué lleno de compasión y misericordia tiene. Así que no temas en clamar, no temas en pedir, no temas en orar, no temas en ir a Él con confianza. ¿Le fallaste? Vaya con confianza. ¿Te descarriaste, apartaste de Él? Vaya con confianza. Acérquese a Él. ¿Estás en prisiones de droga o cualquier cosa que te ata? Vaya a Él. Él le libertará. Él está ahí, Él conoce tus falencias, tus flaquezas, tus debilidades. Él conoce lo que estás pasando y Él te ama. No hay nadie que te ame como Dios te ama. Nadie te amará como Dios te ama. Aún más, la Biblia señala que hay una situación que nos ocurre cuando conocemos a Dios. El que ama ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué está diciendo? Que es tan grande el amor que Dios tiene por nosotros que cuando tú llegas a Él, eso te impregna. Impregna tus poros, tu conciencia, tu corazón, tu mente, tu boca, tus ojos. Todo tu ser es impregnado por su amor y llegas a amar y a perdonar y llegas a cambiar. Porque el amor es el que cambia al hombre, el amor de Dios. A veces pasamos situaciones y Dios las permite, pero Dios nos ama. Él no quiere que tú te apartes de Él, no quiere que tú te alejes de Él. Israel se había alejado. Dios había permitido que los caldeos invadieran Jerusalén, pero Dios ya estaba hablando de que volverían. Dios ya estaba hablando que los retraería de nuevo, porque a Dios le dolía lo que estaba pasando. Ellos se habían olvidado de Dios, pero Dios no se había olvidado de ellos. Esa es la verdad más grande que usted tiene que aprender. Dios nunca se olvidará que usted es un hijo de Dios. Dios nunca se olvidará quién es usted para Él. Usted es muy importante. Es una persona importante para Dios. Es su hijo. Por tanto, Él tiene deseos de bendecirte, deseos de ayudarte, deseos de fortalecerte, de levantarte, de usarte.
Solo si entendieras el amor que Él tiene para ti, tu vida sería cambiada. Porque es la verdad. ¿Ya? Dice que el que teme al castigo no ha sido perfeccionado en el amor. Dios no es un Dios que quiera castigar. Dios no es así. Dios es un Dios que quiere restaurar. Es un Dios que quiere bendecir. Es un Dios que quiere ayudarte. Ese es el Dios que yo te estoy predicando hoy día. Ese Dios que murió en la cruz por amor a ti, porque te amaba y te veía perdido y veía que no había manera en que tú te restauraras y que alguien pagara por lo que tú hicieras. ¿Qué dice la Escritura acerca del amor? ¿Cuál es el que tiene más allá del amor? Aquel que da su vida por sus amigos. Bueno, vino uno y tú sin conocerlo, sin saber de él, sin siquiera entender quién era él murió por ti. Y se abrió una opción porque tú puedes rechazarlo o aceptarlo. Pero Él vino para mostrarte que te amaba y que murió por ti para que tú pudieras conocerlo a Él y te acercaras a Él y le sirvieras y recibieras de ese amor tan maravilloso que Dios tiene de tal manera que tú también pudieras expresarlo a otros. Que eso llenara tu corazón de tal manera que tú empezaras a ver a los demás como Dios los ve. Dios es amor. Dios es Dios de amor, de misericordia, de bondad. Dios quiere bendecir al hombre. Dios no está gozoso con la destrucción de la humanidad. A Él no le place todo lo que está pasando afuera. Vea las barras hoy día de anarquía que destruyen las cosas. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que la gente de verdad le conozca, para que cambie. Porque no podemos cambiar si Él no nos ayuda a cambiar. Esa es otra verdad tremenda. Solo con Él, a nuestro lado, podremos cambiar. Porque humanamente no tenemos la fuerza para cambiar. Yo no tengo la fuerza para hacer cambios en mi vida. Ustedes así sí la tienen. No, no la tenemos. Porque la maldad es una fuerza muy poderosa. No nos deja cambiar. Pero hay un Dios que con su amor, con su bondad, con su paz, con su gozo, comienza a hacer cambios en nuestra vida. Paso a paso. De tal manera que llegamos a ser cambiados. El caso claro es Juan. Bonergios le llamaban, hijos del trueno, violentos. Ya me acuerdo que cuando ellos estaban con Jesús, le dijeron, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma, hablando de los samaritanos que no habían escuchado el mensaje. Y Jesús le dice, ¿de qué espíritu sois? Y Juan es tocado por el Señor y recibe el amor de Jesús, de tal manera que cuando de repente le escribe una carta, dice, hijito, estas cosas te escribo para que no que peguéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo. ¿Qué pasó con Juan? ¿Quién lo cambió? ¿Quién transformó a Juan en un hombre violento como era, en un hombre de amor, lleno de misericordia y lleno de palabras dulces? Si usted lee las epístolas de Juan, son todas epístolas de amor, del amor de Dios, de la misericordia que Dios tiene, de la bondad que Dios tiene. Ese es lo que pasa contigo y conmigo cuando nos encontramos con Dios. Porque el fruto del Espíritu, ¿qué significa? El Espíritu Santo entra en mí y comienza a plantar en mi vida el fruto del Espíritu. Y sus cualidades comienzan a aparecer, venciendo mi carne, mi soberbia, mi orgullo, mi altivez, todo aquello que está en mi carne, que es contraria a la voluntad de Dios. Porque la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, no puede, no tiene la fuerza para sujetarse. Porque la única forma de sujetarnos a la ley de Dios es con amor, no carnalmente. La religión pretende que el hombre cambie por la fuerza. No cambiamos por la fuerza. El hombre no cambia por la fuerza. El hombre cambia porque recibe algo que viene de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Esas cosas se reciben solo en la presencia de Dios. No las recibimos en otra parte. Esa es la que nos cambia, lo que nos hace ser diferentes, lo que nos hace ser hijos de Dios. El cambio que se produce dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando Dios entra en nosotros y el carácter de Cristo comienza a aparecer en mi vida y en la tuya. Al principio no lo notamos, porque nosotros traímos un carácter de afuera, lleno de soberbia, altivez, orgullo, pero el amor de Dios
Comienza paso a paso, muy suavemente a cambiar nuestro ser, hasta que empezamos a aprender a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, a tener paciencia, a ser benignos, a tener misericordia. Si te cuesta, no te aflijas. Es simplemente el proceso. Tienes que sufrir el proceso. El proceso de cambio de lo que eras a lo que vas a hacer es largo, pero no te canses, porque pronto verás cambios en tu vida si buscas a Dios que te ayude a ser como Él, como su Hijo, Jesucristo, porque Él es el modelo. Nuestro modelo es Cristo. Tenemos que parecernos a Él, ser igual que Él. ¿Por qué? Porque es la tarea del Espíritu Santo en nosotros. Que dejemos toda nuestra carnalidad, todo aquello malo que viene del mundo, odio, rencor, rencilla, soberbia, altivez, orgullo, cosas que a Dios no le agradan. Y comencemos a llenarnos de paciencia, de benignidad, de bondad. Sacar la religión. La religión ha matado a muchos. El amor de Dios nunca. Recuerda aquella mujer que viene y es pillada en el mismo acto. Jesús conocía lo que había hecho. Pero los que habían venido para traerla eran de la misma clase que esa mujer y aún peores. Jesús dijo esta frase solamente: el que esté limpio de pecado, lance la primera piedra. Esa sencilla palabra comenzó a calcomer sus corazones. Ellos conocían que eran pecadores, malos, pero lamentablemente nadie los conocía. Lo habían hecho en oscuridad, lo habían hecho en silencio, a oculto, pero había un Dios que conocía todo. Y Dios los amaba. Dios amaba al hombre. Dios ama a la humanidad. Y es tan grande el amor que envía a su Hijo. Te amó cuando estabas perdido, cuando no tenías oportunidad. ¿Cuánto te amarás ahora que le sirves? Él quiere que busques su rostro. Él quiere que entiendas el camino del Evangelio. El camino del Evangelio no es juicio, es amor. No es castigo, es amor. Es amor. Todo llena el amor. Pablo dice: he aquí os muestro un camino aún más excelente, cuando habla en el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios, y habla del amor. Este camino excelente, aún más excelente que simplemente tener dones, tener gracia de Dios, tener palabra de ciencia o hablar en lenguas. Y el mismo Pablo escribe el capítulo 13, y ahí justamente demuestra que lo más importante de todo es amor. Si yo tuviese lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. Eso es la religión. Y la religión no tiene amor, no tiene misericordia, no se preocupa de su prójimo, no se preocupa del que está al lado. Jesús claramente nos habló del prójimo. Un hombre samaritano venía por el camino y encontró a uno que estaba herido. Pero antes había pasado un sacerdote y un levita, gente que estaba en el templo, y pasaron de largo. Gente que servía a Dios, pero no lo conocía. Porque si hubieran conocido a Dios, habrían atendido a ese pobre que estaba ahí. Pero no conocían, eran religiosos. Muchas personas son religiosas, van a la iglesia, pero no tienen amor. No tienen compasión por el débil, por el necesitado, por el pobre, por el hambriento, por aquel que necesita misericordia, por aquel que necesita una mano para levantarse, por aquel que necesita compasión porque tiene problemas, dificultades, le cuesta caminar. No, no necesita condenación, necesita amor. Claro, porque condenación ya hay mucha en la iglesia hoy día. Nos criticamos y condenamos uno a otro. Pero ¿cuándo nos amamos? ¿Cuándo nos perdonamos? ¿Cuándo de verdad buscamos que la misericordia de Dios alcance a mi hermano, lo levante, lo use, lo ayude, lo fortalezca? Porque, amados, esta es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que todos nosotros veníamos de afuera. No había ninguno de nosotros, no había nada de bueno en nosotros. Pablo, hablando en el libro de Romanos, el capítulo 3, dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. Es lo mismo que Jeremías, que Isaías o que cualquier profeta. Dios los buscó, Dios los llamó, como a ti, Dios te llamó.
Dios te escogió. ¿Conocías tus fallas? Claro que conocías tus fallas. ¿Conocías tus errores? Claro que lo conocía. ¿Sabía que ibas a fracasar muchas veces? También lo sabía. Pero te llamó, te limpió. Es lo mismo que hace una madre con su bebé cuando éste nace. Chiquitito. Tiene que amamantarlo, pero también tiene que limpiarlo, porque el niño no sabe cómo limpiarse. Cambiar los pañales, lavarlo, guardarlo. Así es Dios. Es como una madre que guarda de nosotros porque nos ama, que nos limpia cuando pecamos, que nos lava cuando cometemos errores, que no nos está golpeando porque nos quiere que le sirvamos de corazón, que no le sirvamos por miedo, que no le sirvamos por terror, que nuestra búsqueda de Dios no sea porque el infierno está cerca, sino sea porque amamos a Dios. Lo amamos de tal manera que queremos servirlo. No porque hay un infierno, no. Yo no me preocupo del infierno, aunque hay. Me preocupo porque amo a Dios y quiero servirle, porque lo amo. Y Él me amó a mí primero. Y me soportó, y me soporta, y me soportará. Porque es la verdad del hombre, de todos los hombres. Hombres y mujeres es por igual. Dios nos soporta, nos aguanta, nos cuida, nos guarda y nos quiere llevar a su casa. Una de las cosas que usted tiene que aprender es de este Jeremías. Él no se consideraba, pero Dios lo consideró. Ese eres tú, ese soy yo. Yo no me consideraba, pero Dios me consideraba. Tú no te considerabas, pero Dios te miró. Te llamó y te escogió. Y quiere usar tu vida para que muestres su amor. No los dones, no el hablar en lengua, no otra cosa, sino su amor. Muestra que Dios es un Dios de misericordia, de bondad, de paz, de amor. Que Dios está interesado en la raza humana, que Dios está interesado en que no haya niños muriéndose de hambre, en que no haya drogadictos botados ni niñas vendiendo su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él ve lo que el diablo hace. Eso es lo que hace Satanás. Destruye a la raza humana. Él odia al ser humano. En cambio Dios ama. Dios ama. Y alguien dirá, pero ¿por qué Dios no intercede? Intercede, pero nos dio libre albedrío para nosotros escoger nuestro camino. Entonces, cuando nosotros queremos escoger nuestro camino y el diablo no quiere que entendamos que esa es la verdad, escogemos un camino erróneo, espera que entendamos alguna vez y volvamos de ese mal camino al camino angosto, por amor, por misericordia. Que Dios toca nuestros corazones y nos cambia y saca todo nuestro odio, nuestra bronca, nuestra ira, todo aquello que está mal dentro de nosotros y va cambiándonos, transformándonos a su manera, a su modo. De ahí que somos sal y somos luz. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos muestra una cualidad, amor. Porque es la cualidad que nos ha hecho para madurar. Tenemos que aprender la lección bíblica. Madurar es amar. Si usted no ha amado como Dios quiere que ame, usted no ha madurado. Si usted no ama a Dios, simplemente, lamentablemente, usted está perdiéndose lo más lindo que hay en el mundo, el amor del Padre. No hay otra cosa mejor. Aquí está Jeremías, en un pozo, pero está escuchando a un Dios que le dice, clama a mí, y yo te responderé. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dos cualidades que hay ahí. Dios te responde y Dios te enseña. ¿Cuándo? Cuando tú clamas. ¿Y por qué tengo que clamar? Porque lo necesitas, porque reconoces que sin Él nada podrías hacer. Esa es la verdad nuestra. Sin Él nada podemos hacer. No tenemos nada con que impresionar al Señor. Pero Él tiene todo para enseñarnos su amor, su misericordia, su bondad, su compasión. Es muy importante en este tiempo que lo busquemos. Es muy importante en este tiempo que nos acerquemos a Él. Es muy importante en este tiempo que de verdad le busquemos. Porque Él quiere bendecirte. Él quiere bendecirme. Él nos ama. El principio básico del crecimiento cristiano es amor. Porque el amor es el que produce madurez. Cuando éramos niños pensábamos como niños, inmaduros, sin amor. Juzgábamos humanamente.
Pero cuando empezamos a madurar, el juicio del niño se borra y empieza a aparecer el amor. Y juzgamos con amor, hablamos con amor, miramos con amor y pensamos con amor. ¿Por qué? Porque hay un Dios de amor que nos ha tocado. Por eso Dios nos conoce, porque esa es la cualidad de los que somos hijos de Dios. Esa es la cualidad perfecta de un hijo de Dios. Es la cualidad que Dios quiere buscar en ti. Es el fruto del Espíritu. Recuerda que si tú te dejas limpiar por Dios de todo lo malo que tenemos como seres humanos, Dios te limpiará. Si no, vea el capítulo 15 del libro de Juan. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. El fruto es uno. Es amor, que tiene 9 cualidades juntas. Amor, gozo. Porque cuando tú amas tienes gozo, tienes paz, tienes benignidad o misericordia, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Tienes todas esas cualidades. ¿Por qué? Porque esas son producidas justamente por esta cualidad primaria, que es el amor. Y Dios quiere que cambiemos. Ahí está Jeremías, contento porque tiene un Dios que está preocupado y conversa con él. Y que le va a enseñar. Le está diciendo, no importa este problema, Jeremías. Tengo mucho que enseñarte y mucho que caminar. Eso es para ti hoy día. Dios tiene mucho que hacer contigo. No lo dejes de lado. No lo abandones. Búscalo con más profundidad. Ámalo como Él te ama. Dile al Señor, llena mi corazón de ese amor, de esa compasión, de esa misericordia por los demás. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender a pensar y a sentir como Dios quiere que piense y sienta. Porque son dos cosas que Dios quiere de usted. Que usted piense y siente como Dios lo hace. ¿Para qué? Para que nos parezcamos a Él. Él es nuestro Padre. Para que no seamos extraños. Que Dios te bendiga ricamente.